Con el desarrollo de sustancias estupefacientes durante el siglo pasado y su uso recreativo en los Estados Unidos, el gobierno federal empezó la guerra contra las drogas. Como resultado de esa ofensiva, la producción y la distribución de drogas se ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y con el énfasis de los Estados Unidos, el mercado ha vuelto a lugares diversos para obtener esas sustancias. Y así nació el tráfico de las drogas entre los Estados Unidos y México. Uno no puede hablar del tema del narcotráfico en México sin mencionar a una persona quien ha llegado a ser una parte integral de la historia. Esa persona es el Chapo Guzmán. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en un pequeño pueblito en el estado de Sinaloa. El pueblito se llama La Tuna y se encuentra en medio de las montañas de la Sierra Madre Occidental. Algunas personas creen que el Guzmán nació en 1954, mientras otros creen que realmente nació en 1957. Creció en la granja de su familia, donde aprendió cómo cultivar el opio y la marihuana. El dinámico de su familia no era el mejor, su padre siendo alcohólico. Entonces, a los 15 años, el joven empezó a sembrar marihuana por sí mismo para proveer por su familia. En tiempo se fue de su casa para vivir con un tío que se llamaba Pedro Áviles Pérez, un famoso narcotraficante, donde recibió el apodo de El Chapo por su baja altura y apariencia física. Subió las filas de la organización de Áviles y con el tiempo llegó a ser uno de los hombres más confiables en el cartel. Cambió la situación con la encarcelación de Áviles en 1989, cuando el cartel se dividió en dos. El cartel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, y el cartel de Sinaloa, basado en Culiacán, y liderado por el Chapo. Esas organizaciones llegaron a ser rivales en muchos sentidos y, aunque en un tiempo eran socios, empezaron a luchar por territorio y derechos en el mercado de los Estados Unidos. La gente y el gobierno de México no prestaron mucha atención al principio a las peleas de los narcos, porque había una creencia de que si quieren matar, que se matan. Pero con la aumentación de la violencia en el público, el gobierno ya no podía hacer la vista gorda. Todo cambió el lunes 24 de mayo de 1993, cuando el Chapo llegó a la luz pública. El cartel de Sinaloa se encontraba en una batalla sangrienta con el cartel de Tijuana, con miembros de ambas familias ya muertos. El Chapo estaba en el aeropuerto de Guadalajara cuando recibió una noticia que un miembro del cartel de Tijuana estaba allí también. Dio el orden de ejecución de inmediato, pero sus hombres dispararon al carro equivocado y los dos jefes huyeron de la escena de la matanza. No sabían en el momento que sus hombres habían matado a un cardenal prominente de la Iglesia Católica, Juan Jesús Posadas Ocampo. El gobierno empezó de inmediato la búsqueda de los asesinos del cardenal. Fue detenido un mes después en la frontera de Guatemala y sentenciado a 20 años en el penal de máxima seguridad Puente Grande en el estado de Jalisco. Desde ahí, él controlaba su negocio, tuvo comando del cartel y escapó pocos años después en una canasta de ropa. Existe mucha discusión en cómo fue posible su fuga sin la cooperación de los encargados del penal, pero estiman que aproximadamente 70 personas fueron involucradas en la fuga del Chapo, incluso a 15 trabajadores del propio penal. Los detalles de su escape no son concretos, pero algo en lo que pueden estar de acuerdo es que durante su tiempo en el Puente Grande, ninguna persona de su organización intentó traicionarlo. De hecho, sus enemigos se fueron muriendo uno por uno hasta su salida, y su imperio estaba creciendo por día. Tiene otro apodo del Señor, porque tiene contactos
y trabajadores en todos lados, incluyendo el gobierno mismo. Algunos le han llamado omnisciente por causa de la creencia de que él tiene ojos en todos lados. Actualmente, el cártel de Sinaloa es responsable por la mitad de la cocaína y metanfetamina importada a los Estados Unidos. Después de su segunda captura, en el 22 de febrero de 2014, lo mudaron a la cárcel de Altiplano, en el Estado de México. En el 11 de julio de 2015, el Chapo escapó de nuevo, esta vez por medio de un túnel de casi 1 milla de longitud que tardó casi 1 año en excavar. Su habilidad de eludir a las autoridades ha inspirado mucho a la cultura mexicana, especialmente la música, estilo banda y los narcocorridos. El Chapo Guzmán ha tenido más canciones dedicadas a él que cualquier otro narco en la historia. Cantan de su persona de héroe del pueblo. Casi ha llegado a ser un símbolo de la libertad mexicana. Es una leyenda en viva. El día en que anunciaron su fuga, gente llenaron las calles de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, en una demostración de apoyo para el Chapo. Guzmán representa un sueño para la gente de esta región, en que alguien que nació pobre puede llegar a ser rico y poderoso por usar su mente. El periódico Forbes ha estimado que su valor neto excede a $1,000 millones. La gente le ve como protector de la región de otros grupos conocidos por su violencia gráfica, como los Zetas. Y cuando el Chapo salió de la cárcel, la gente dio un suspiro de alivio al saber que con el Chapo en Sinaloa, los Zetas mantendrían su distancia. Además, muchos creen que los narcos hacen más por la gente común de México que su propio gobierno.